Muy bienvenidos a la quinta edición de Noches de Verano y Conversación. Y si les parece, vamos a empezar el acto para ser puntuales con nuestros 5 minutos de cortesía. En primer lugar, agradecerles a ustedes por su participación, a la comunidad Bahá'í por organizar el evento, a la Concejalía de Juventud, Cultura e Igualdad por su colaboración, asimismo como al Museo Arqueológico por cedernos este espacio para poder disfrutar de esta velada. Vamos a empezar con una pieza de arte que van a interpretar unos jóvenes alumnos de conservatorio que han preparado con todo su amor y cariño. Pero antes quería decirles por qué decimos conversaciones de verano, ¿no? La idea es que si nosotros queremos conseguir un mundo mejor, transformar el mundo, tenemos que empezar a intentar elevar el nivel de nuestra conversación. Intentar salir de lo banal, lo efímero, lo superficial e intentar tener conversaciones significativas. Conversaciones de esas que nutren el alma, que llenan el corazón de alegría. Buscar ese tipo de conversaciones, ¿no? Entonces empezamos con la pieza de arte, que eleve nuestras almas, que desconectemos un poco del mundo cotidiano y luego seguimos con el programa. Buenas tardes a todos. Él es Badí, el que está al piano. Ella es Nerea y yo soy Leire. Y vamos a cantar una canción que la letra se le ocurrió a Óscar, que está ahí sentado, y se lo comentó a Nerea y ha hecho un arreglo musical precioso. Entonces voy a decir más o menos de lo que trata la canción, que lo tengo aquí. Y bueno, vale, pues habla de que todos hemos sido creados de la misma sustancia, del mismo polvo que forma la materia y de la misma sustancia espiritual. Y nos hace a todos iguales, no importa cuál sea nuestra etnia, el color de nuestra piel, nuestra nacionalidad, nuestro género, nuestra creencia. Esa canción va de eso, de cómo todos hemos sido creados de la misma sustancia, para que nadie se exalte por encima de nadie, para que caminemos como una sola alma y habitemos en paz en la misma tierra, y sobre todo, para que sintamos como nuestro el dolor ajeno. También va sobre el ciclo de la vida. El movimiento es esencial a la existencia, nada que tenga vida permanece inmóvil. Toda la creación, ya sea del reino mineral, del vegetal o del animal, obedece a la ley del movimiento. El mineral avanza hasta el mundo vegetal y el árbol hacia el mundo animal, humano mediante sus frutos, hojas y verduras. Con ello compartimos los átomos que nos forman la materia arcillosa de la que estamos hechos. Para el ser humano tiene una gran responsabilidad, pues dada su alma racional, sus capacidades de entendimiento, artísticas, científicas y tecnológicas, de imaginación, creatividad, invención, la de cuidar nuestro planeta y en nuestro caso del Mar Menor, por ejemplo, de ofrecer amor y amistad los unos hacia los otros, de cooperar y ayudarnos, y mostrar amabilidad y respeto por todos los seres vivos. Debemos esforzarnos para que nuestras gemas luminosas derramen su luz sobre todo el mundo. Esperemos que disfruten mucho de la canción y no olviden que la vida física es efímera y la vida del alma es eterna. Así que cuiden mucho esta última.
allá en lo alto juegan al viento, difuminando los rayos de luz. Se dejan caer ensimismadas, jugando a ser brillantes hadas. Ser río, ser polvo, ser roca y otra vez ser hoja. Vuelan las hojas allá en lo alto, juegan al viento, difuminando los rayos de luz. Se dejan caer ensimismadas, flotando en el aire como si nada. Ser río, ser polvo, ser roca y otra vez ser hoja. Amar, amar, amar. Caer, caer, caer. Soñar, soñar, soñar. Amar, amar, amar. Caer, caer, caer. Soñar, soñar, soñar. Muchas gracias. Muchas gracias. La comunidad Bahá'í trabaja con el convencimiento de que el mejoramiento del mundo puede ser logrado mediante hechos puros y hermosos, con una conducta loable y correcta. Porque la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Porque somos los frutos de un solo árbol, las hojas de una misma rama y las olas de un mismo mar. No había suficiente espacio en el escenario. El caso es que para poder transformar el mundo tenemos que trabajar a nivel personal y a nivel social. Tenemos que pulir nuestro corazón, trabajar nuestro carácter y así ponerlo al servicio de los demás. Porque si queremos conseguir la unidad del género humano, tenemos que aceptar diferencias y tolerar a aquellos que no comparten todo exactamente igual que nosotros. Buscamos una unidad en diversidad, porque ahí está la belleza, no en una unidad en uniformidad. Como motivo del bicentenario de su fallecimiento, hoy hablaremos de Abdul Bahá. Abdul Bahá
dedicó toda su vida al servicio de los demás e intentaba alegrar el corazón de cualquiera que se cruzase en su camino. En sus propias palabras dice: no os contentéis con demostrar amistad solo con palabras. Dejad que vuestro corazón se encienda con amorosa bondad hacia todos los que se crucen en vuestro camino. Para hablar de Abdul Baha, hoy contamos con la presencia del doctor Amin Emilio Egea. Él es licenciado en Humanidades, con máster en Historia Comparada y doctorado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Al mismo tiempo es escritor de diferentes artículos y libros relacionados con la historia de la religión Bahá'í y Abdul Baha, su mensaje, su obra y su figura. Su obra, publicada en 2 volúmenes, recoge más de 2.200 artículos que fueron publicados en prensa desde 1871 hasta 1921, donde se mencionaba o se hablaba de la figura de Abdul Baha. En este año, como motivo del recordatorio del fallecimiento, ha publicado otros 2 libros. Uno que es Un clamor por la paz, que es una adaptación de su tesis doctoral, y otra es Abdul Baha construyendo un nuevo mundo, que este libro lo tenemos a su disposición por si quieren llevárselo. Y sin más, les dejo con Amin y disfruten de la intervención. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Quisiera agradecer en primer lugar a los organizadores de este evento por tener la gentileza de organizarlo y de darme la oportunidad de participar en él. A mí me gusta mucho venir a Cartagena porque, como algunos de ustedes ya saben, media mi familia es de aquí y así que considero Cartagena mi segundo hogar, así que me siento muy honrado de poder estar hoy aquí con ustedes. Como os ha dicho en la presentación, este año se celebra el centenario del fallecimiento de Abdul Baha. Abdul Baha era el hijo de Baha'u'lláh, el fundador de la religión mundial Bahá'í, que hoy tiene millones de seguidores repartidos por todo el mundo. Pero Abdul Baha fue también una de las figuras más importantes de su época, un trabajador incansable por la transformación social, un trabajador incansable por la paz y sobre todo una persona que, pese a las vicisitudes de su vida, no ahorró ningún esfuerzo por trabajar y laborar por el mejoramiento del mundo. Él nació en 1844 en Persia y con solo 8 años de edad sufrió su primer destierro, de 4 destierros que sufriría a lo largo de su vida. Y tuvo que ver cómo su padre era encarcelado, era sometido a torturas y además centenares de sus seguidores eran ejecutados en las calles de su ciudad. En uno de esos episodios, para que se den cuenta del dramatismo de aquellos momentos, en uno de esos episodios, uno de los seguidores de su padre fue sacado de prisión, se hicieron agujeros en su cuerpo, se insertaron velas, se encendieron las velas y se le hizo pasear por las calles de la ciudad como si fuera una antorcha humana, mientras la gente jaleaba, le insultaba, le escupía. Y así cada día de aquella prisión en la que decía su padre, sacaban a alguien para ser ejecutado de las maneras más atroces. Y siempre él, con su familia, con solo 8 años que él tenía el temor de que esas voces que se oían, ese griterío que se oía por las calles de su ciudad, pudieran ser las de personas que jaleaban la muerte de su propio padre. Afortunadamente Baha'u'lláh fue liberado y toda la familia fue desterrada a Bagdad, que hoy es la capital de Irak, pero aquel entonces era una ciudad dentro del Imperio Otomano. Y así se inició para ellos toda una serie de viajes que les llevarían desde Oriente Medio hasta Europa,
En una serie de destierros cada vez más lejos de su país natal. Abdul-Bahá nunca regresó, desde que fue expulsado con 8 años, nunca jamás regresó a su país natal. Fueron desterrados en sucesivas ocasiones, después primero a Constantinopla, después de estar en Bagdad fueron enviados a Constantinopla, después a Adrianópolis, y finalmente en 1868, cuando solo tenía 24 años de edad, fueron enviados Bahá'u'lláh y su familia, cuando Abdul-Bahá solo tenía 24 años de edad, fueron enviados a la ciudad prisión de Akka, una ciudad que hoy está en Israel, que en aquel entonces también formaba parte del Imperio Otomano, y ahí languideció Abdul-Bahá por espacio de 40 años. Estuvo ahí preso desde 1868 hasta 1908. Entró con 24 años, salió con 64 años. Esta mañana tuve la oportunidad de hacer una breve visita a la prisión de mujeres en Murcia y hablar a las presas sobre las circunstancias en las que fue encarcelado Abdul-Bahá. Para que se hagan una idea, la prisión en la que ellos estaban, Bahá'u'lláh, su familia, el propio Abdul-Bahá y cerca de 70 seguidores de Bahá'u'lláh, tenía tan poco espacio y eran tantas las personas que estaban alojadas en un mismo espacio que a Abdul-Bahá no le quedó otro remedio que alojarse él mismo, acomodarse él mismo en la morgue de la prisión. De manera que sus compañeros de celda no eran personas vivas, sino que cada vez que alguien fallecía, algunos presos que fallecían, ellos eran sus compañeros de celda. Y él durante todo el tiempo que estuvo en prisión se dedicó denodadamente al cuidado de los enfermos, a la asistencia de los muchos niños que había ahí, de las mujeres. Él mismo acabó terriblemente enfermo, su hermano murió en esa prisión. En esa ciudad prisión nacieron 9 hijos que tuvo él, 5 de los cuales también murieron en esa prisión. Se pueden imaginar el tipo de vida terrible que él sufrió. Y yo rememoraba esta mañana en la cárcel de mujeres que pese a esos 40 años de prisión y de sufrimientos, él mismo decía constantemente que jamás se sintió preso y que siempre se sintió libre y que en realidad la suya era una dicha espiritual. Su cuerpo efectivamente estaba encarcelado, pero él se había liberado de lo que él llamaba la más grande de las prisiones, la prisión del yo. Y él constantemente en sus escritos y en sus conferencias que después dio una vez que fue liberado, hablaba de la importancia de que nos liberemos de la prisión del yo, de nuestro ego, de nuestra dependencia de las cosas de este mundo, que evitemos poner nuestra felicidad en todo aquello que es material, porque todo lo material acaba desapareciendo. Nuestra juventud pues se va, la salud se va, el dinero viene y va, pero en cualquier caso cuando nos morimos no nos llevamos nada de él. Nada en este mundo permanece y nada en este mundo es estable. Por lo tanto, si ponemos nuestro afecto, si hacemos de las cosas de este mundo el centro de nuestra vida, lo único que podremos obtener, nos dice Abdul-Bahá, es la infelicidad. Porque permanentemente aquello en lo que ponemos afecto, nuestro afecto desaparece y cambia. Sin embargo, dice Abdul-Bahá, basándose siempre en las enseñanzas de su padre, de Bahá'u'lláh, si ponemos nuestro afecto en lo espiritual, lo que obtenemos es infinito. Por ejemplo, el amor es infinito. Por mucho que amemos y por mucho amor que recibamos, siempre se puede dar y se puede recibir más. Es infinito, no hay límite para el amor. O el conocimiento. Por mucho que conozcamos, por mucho que sepamos, siempre habrá mucho más por conocer que lo que podamos conocer en toda nuestra vida, lleguemos a conocer en toda nuestra vida. Así que todo lo espiritual en realidad es infinito, es inagotable. Y si ponemos nuestro centro en eso, si hacemos de lo espiritual el centro de nuestras vivencias, el centro de nuestras vidas, el propósito de nuestras vidas, entonces logramos una verdadera felicidad. Y entonces ya no importa si somos pobres, si somos ricos, si nuestro cuerpo está en una cárcel o no está en una cárcel, si estamos sanos o si no tenemos salud, porque nuestra felicidad ya no depende de lo material, depende únicamente de lo espiritual. Y él podía decir eso desde su propia experiencia, porque, repito, pasó 40 años en la más terrible de las prisiones. Él decía que los presos que iban ahí no aguantaban más de un año vivos, y él aguantó 40, hasta que finalmente, fortuitamente, fue liberado cuando una revolución depuso al sultán de Turquía y se dio libertad a todos los presos de conciencia del imperio, entre ellos él.
Desde su confinamiento, desde su encarcelamiento y siguiendo las instrucciones de Bahá'u'lláh, él dedicó toda su vida a crear un nuevo mundo, a crear una nueva sociedad. Él, pese a sus limitadas circunstancias, logró que los bahá'ís en Persia establecieran por todo el país escuelas, hospitales, abiertos a personas de todas las religiones, abiertos a ricos y a pobres. Eso pese a que el país en aquel entonces existía la segregación religiosa y no se permitía que personas de diferentes religiones entraran en contacto. Ni siquiera se permitía que una persona de una religión entrara al comercio de una persona de otra religión, o que fueran vecinos, y mucho menos que se casaran entre sí. Él consiguió transformar todo eso y convertir a una sociedad, aparte de una sociedad como la sociedad persa, en una sociedad totalmente diversa en sus orígenes religiosos, que trabajaban juntos por el mejoramiento del país, estableciendo cantidad, infinidad de equipamientos de todo tipo, pese a que ellos mismos estaban perseguidos y pese a que ellos mismos muchas veces pagaron con su vida esos servicios a su propio país. Él mismo también, cuando fue liberado en 1908, al poco de ser liberado, inició una serie de viajes que le llevaron por Occidente, unos viajes que durante 13 años le llevaron a visitar Europa y Norteamérica. Y durante ese tiempo él fue invitado a conferenciar para centenares de organizaciones progresistas del momento, para los pacifistas, las sufragistas, los defensores de los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos, para los activistas sociales, para una cantidad enorme de personalidades. Él habló para diplomáticos, para ministros, para presidentes de Estados Unidos, para pobres, para personas de todas las religiones. Él fue invitado a hablar a más de 40 iglesias, a 3 sinagogas, a una mezquita. Habló también a los hindúes, a los budistas, a los zoroastrianos. Y durante esos 3 años, que jamás hubiera imaginado, apenas unos pocos años, cuando él estaba preso y estaba confinado en la ciudad prisión de acá, durante esos 3 años él tuvo la oportunidad de compartir con la humanidad del momento algunas de las enseñanzas de su padre, en torno a cuestiones tan básicas como qué es el género humano, cómo debemos organizarnos como sociedades, para qué estamos aquí. Fíjense que cuando él visitó Occidente, en nuestra parte del mundo, todo el mundo creía como algo probado, como algo cierto, que las razas existen. Y no solo eso, todos estaban seguros en aquel entonces, la mayoría de la población estaba segura en aquel entonces, de que todo en nosotros depende de nuestro cuerpo y más en concreto nuestra raza. Se creía, por ejemplo, que la religión depende de la raza, que nuestra espiritualidad depende de la raza, que nuestra moral depende de la raza, que nuestra inteligencia depende de la raza. Era común afirmar, la raza de los españoles tienen un carácter así, 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 determinado, ¿por qué? Por su raza. Los negros tienen una inteligencia así, así y así, y un comportamiento así y así, ¿por qué? Por su raza. Esa era la creencia del momento. Y en base a esa creencia, en base a la creencia de que estamos gobernados por nuestra biología, de que es el cuerpo el que determina cómo somos y cómo nos comportamos, así se organizaban las sociedades del momento. Existía la segregación racial. Por ejemplo, cuando él visitó Estados Unidos, había colegios para negros, colegios para blancos, universidades para negros, universidades para blancos, medios de transporte para negros, medios de transporte para blancos, restaurantes a los que podían entrar las personas de color y restaurantes a los que no. Existía segregación en todos los ámbitos de la vida. Y por supuesto, otra fuente de desigualdad en aquella época era el trato que se dispensaba a las mujeres. La ciencia del momento decía que la mujer es físicamente inferior al hombre, que la mujer es intelectualmente inferior al hombre, y que hay algunos caracteres emocionales en las mujeres que las impedían, se creía en aquel entonces, las impedirían para formar parte de la vida pública. No eran pocos los científicos que, estudiando los cráneos de hombres y mujeres, decían que, bueno, como las cabezas de las mujeres son generalmente más chiquitas que las de los hombres, entonces las mujeres son menos inteligentes que los hombres. Esto era la afirmación científica del momento y era lo que todo el mundo creía, incluidas las propias mujeres. Así era el mundo de aquel entonces. Se definía al ser humano por su naturaleza física, por su condición física, su condición racial o por su género.
Además, en aquella época, las religiones estaban en un proceso de ebullición, pero sobre todo estaban siendo utilizadas por los gobiernos para sus empresas coloniales, para sus esfuerzos misioneros, que eran una tapadera para la expansión política y territorial de los poderes occidentales, de las grandes potencias, como se les llamaba en aquel entonces. Y además las propias religiones apoyaban los discursos racistas. Había iglesias para blancos, iglesias para negros, por ejemplo. Y también apoyaban los discursos contra la mujer y los discursos nacionalistas de aquella época, que por cierto no eran muy diferentes a los que escuchamos hoy en día. Pues en ese mundo que él visitó con ya 68 años de edad, con 40 años de prisión a sus espaldas, Abdul Baha llevó los principios revolucionarios de su padre, Bahá'u'lláh, y de forma muy radical y de forma muy expeditiva invitó a la humanidad del momento, sobre todo a la humanidad occidental, a cambiar totalmente de marco conceptual. Debo decir que la visita de Abdul Baha a Occidente tuvo tal éxito que se estima que se publicaron sobre él más de 1.700 artículos de prensa. Además, más de 120.000 personas participaron en sus conferencias públicas. Y el número total de personas que leyó sobre él en los periódicos de la época se estima que es superior a 22 millones de personas. Es mucho en aquella época. No existía internet, no existía la televisión, no existía la radio, solo existía la prensa. Y por el número de periódicos de aquella época y conociendo la circulación de aquellos periódicos que mencionaron a Abdul Baha, hoy sabemos que más de 22 millones de personas tuvieron la oportunidad de leer sobre él. Además, se hicieron 2 filmaciones sobre él durante sus viajes, una de las cuales se proyectó en más de 30 cines de Estados Unidos mientras él visitaba el país. Así que el número de personas que le vieron en persona, que leyeron sobre él o que le vieron en las pantallas de los cines de aquella época es inmenso. Así que fue una persona muy conocida y muy famosa en su momento. Y a esas personas que le escuchaban y que le leían, Abdul Baha les daba un mensaje muy claro. En primer lugar, les dijo que aquello que define al ser humano no es su naturaleza física, no es nuestro cuerpo, sino que es nuestra naturaleza espiritual. Todos los seres humanos hemos sido creados con una dimensión física y una dimensión espiritual, nos dice Abdul Baha. Todos tenemos alma. Y esa alma que tenemos nosotros es la capacidad en cada uno de nosotros de manifestar en nuestras vidas unas capacidades éticas y morales, así como intelectuales. Y puesto que todos nacemos con esa capacidad que es de naturaleza inmaterial, todos por tanto somos una sola especie y somos una sola cosa. Abdul Baha se desgañitaba en decir que la humanidad es una sola. Fíjense que en aquella época se creía incluso que cada raza humana era una especie animal diferente. En aquella época muchos científicos decían, bueno, los blancos somos una especie humana, los negros son otra especie humana, los chinos son otra especie humana. No se creía que todos fuéramos miembros de la misma especie. Un profesor de Harvard, un antropólogo, decía que, bueno, Adán es el primer hombre de la especie blanca, pero los negros tienen su propio Adán, los chinos su propio Adán, etcétera, etcétera. Y en base a ello creían que evidentemente de la misma manera que no es aconsejable cruzar animales de diferentes especies, también sería aborrecible cruzar a seres humanos de diferentes especies, de diferentes razas. Y ante eso Abdul Baha plantea que dice, eso no es cierto. Dice primero, las razas, en primer lugar, no existen. El concepto de raza es una fantasía. La raza no existe. Las diferencias por el color son diferencias ilusorias. No hay nada en la piel o en el cabello o en la fisionomía humana que nos haga a unos más inteligentes que a otros o nos haga a unos mejores que a otros. Todos somos uno, porque lo que nos define es nuestra dimensión espiritual. Y lo que define nuestra dimensión espiritual es la educación que recibimos. Y entonces él decía, otorgar a todas las razas la misma educación y veréis que todos alcanzan el mismo nivel de desarrollo y veréis que todos son iguales. Pero lo que él planteaba no se limitaba solamente a unos enunciados teóricos. Él no se limitó a ir a esas sociedades racistas y decirles las razas no existen, debemos coexistir todos,
la humanidad es una, cosas que ni la ciencia en el momento aceptaba. Él no se limitó a eso, sino que además llevó todo eso a la práctica, a la acción. Él mismo, por ejemplo, cuando le pedían dar conferencias o cuando le pedían visitar algún domicilio de alguien para algún banquete que se celebraba en su honor, él decía, de acuerdo, yo voy con ningún problema, con una condición. Y decían, ¿cuál? Que se permita entrar a personas de cualquier raza. Y con esa manera de actuar él consiguió que muchas personas que antes jamás habían abierto sus espacios a las personas negras, de repente las abrieran. En otra ocasión hizo, para que vean cómo actuaba él y la manera pedagógica en la que él actuaba con su propio ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Una vez él fue invitado a visitar la Universidad Howard en Washington, que era una universidad para negros. A ver esto cómo va, aquí. Era una universidad para negros, ¿me oyen igual? Sí. Entonces él dio su conferencia en la Universidad Howard y después de eso tenía un banquete en un consulado. Le habían invitado a un consulado en Washington a un banquete en su honor, al que iban a venir personalidades del momento. Iba a venir un secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, iban a venir otros diplomáticos, científicos, gente de la alta sociedad de Washington. Les recuerdo que esto es en un momento en el que existía la segregación racial. Estaba prohibido que negros y blancos estuvieran juntos, existían estas normas. Entonces Abdu'l-Bahá invitó a esta casa a Louis Gregory, que era un abogado y un escritor negro, de raza negra, y que era Bahá'í. Le invitó a que viniera con él a ese banquete, a esa casa, a ese domicilio, una hora antes del banquete, para tener una conversación privada con él. Y el señor accedió, se sintió muy honrado, qué bien que voy a tener una entrevista personal con Abdu'l-Bahá, qué suerte. Fue ahí, tuvieron su hora de conversación, y entonces a la hora convenida empezaron a llegar los invitados. Y cuando empezaron a llegar los invitados, Abdu'l-Bahá salió de la habitación en la que estaba conversando con este negro, con Louis Gregory, y se fue a dar la bienvenida uno a uno, a recibir uno a uno a los invitados. Y Louis Gregory, que se sintió en una situación incómoda porque estaba en un domicilio de blancos al que empezaban a entrar blancos encima de la alta sociedad de Washington, pues como pudo se escabulló y se fue de la casa. Entonces Abdu'l-Bahá se percató de eso, mandó llamar a Louis Gregory, le hizo venir a su lado. Y cuando todos entraron a la sala donde se iba a celebrar el banquete, con la mesa ya dispuesta, con los cubiertos ya puestos, los platos ya puestos, todo, la etiqueta, los mayordomos en su posición, esperando a que todos se sentaran para servir la comida, entonces Abdu'l-Bahá hizo llamar a los mayordomos, pidió que se pusiera plato y cubiertos para Louis Gregory a su derecha, le hizo sentar a Louis Gregory a su derecha, entonces se sentaron todos y puso a ese señor de raza negra, hijo de esclavos, en el lugar de honor a su lado. Y aquel día, aquellos señores blancos, por primera vez en su vida, compartieron mesa y mantel con alguien de raza negra. Y para que quedara más claro aún su mensaje, él dedicó parte de sus palabras en aquella comida, en aquel banquete, para hablar de la importancia de la unidad racial y para avisar que en el futuro las razas se unirían y que incluso habría matrimonios entre personas de diferentes razas y que tendrían hijos y que, contrariamente a lo que decía la ciencia en aquel momento, sus hijos no tendrían imperfecciones, al contrario, serían perfectos y maravillosos. Y pocos meses después de eso, ese mismo Louis Gregory contrajo matrimonio con una señora blanca inglesa en Chicago y se convirtió en el primer matrimonio interracial dentro de la comunidad Bahá'í de Estados Unidos. En un momento en el que en 25 estados de Estados Unidos estaba el matrimonio entre personas de diferentes razas estaba prohibido. Y en un momento en el que en el Congreso de los Estados Unidos, un parlamentario del Partido Demócrata quiso establecer una ley federal para que esa prohibición se extendiera a todos los Estados Unidos. Sin embargo, Abdu'l-Bahá había conseguido romper esas barreras mentales y que incluso en el seno de la comunidad Bahá'í se establecieran matrimonios interreligiosos. Un periódico que leían los negros de aquel entonces en Chicago, el Chicago Defender se llamaba, escribió sobre la visita de Abdu'l-Bahá a Washington, se refirió a ella como una marcha triunfal. Y entonces el periódico dice: los corazones de las personas de raza blanca, que antes estaban llenos de prejuicios hacia los negros, ahora han cambiado, y algunas de las personas más importantes de Washington
ahora abren sus casas a los miembros de la raza negra. Y esto lo era la noticia, ¿no? Eso es el efecto de la presencia de Abdu'l-Bahá y de su propio ejemplo personal. Lo que quiero decir con esto es que él no se limitaba a dar discursos y a anunciar ideas que hoy nos suenan muy bonitas, pero que en aquel entonces eran revolucionarias y con las que nadie estaba de acuerdo, sino que él trabajaba el ejemplo y enseñaba sobre todo con el ejemplo. Y transformó a la comunidad bahá'í norteamericana en un ejemplo para la sociedad de comunidad interracial, racialmente integrada, en la que sus órganos de gobierno, porque en la fe bahá'í no existe clero, en la fe bahá'í se eligen representantes de forma anual, en sus órganos de gobierno había negros y blancos, cosa que no sucedía en ningún otro ámbito en los Estados Unidos. Es una revolución, ciertamente. Y lo mismo sucedió con la cuestión de la mujer. Él tuvo las principales organizaciones y las principales líderes del movimiento sufragista, que era el movimiento que pedía el voto para las mujeres. Tuvieron ocasión de entrevistarse con él, pedían reuniones para él. De hecho, en Londres, una de estas organizaciones sufragistas convocó para él una reunión el 2 de enero de 1913, a la que asistieron más de 1.500 sufragistas. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver la película Las sufragistas, de hace unos años, de Susan Sarandon, es una de las protagonistas, que hace el papel de Emmeline Pankhurst. Emmeline Pankhurst fue una de las sufragistas más importantes de la historia, una de las mujeres más influyentes del siglo XX, y ella conoció a Abdu'l-Bahá personalmente, su hija conoció a Abdu'l-Bahá personalmente. Muchísimas gracias. Es que soy catalán, tengo que preguntarle, ¿gratis? Sí. Vale. Por si acaso, de mi tierra a veces no. Y Abdu'l-Bahá, no solamente cuando se dirigía a los sufragistas, sino en todas sus conferencias, insistió en la idea de la igualdad entre hombres y mujeres. De la misma manera que decía que las razas no existen, que es una ilusión, y fíjense que ahora, en el siglo XXI, cuando la ciencia ha podido analizar y descifrar el código genético humano y ha podido llegar a la conclusión de que efectivamente las razas no existen, ¿y sabe por qué la ciencia ha descubierto que las razas no existen? ¿Saben por qué? Porque entre dos personas de la misma raza puede haber muchísimas más diferencias genéticas que entre dos personas de razas diferentes. Y porque los genes que que definen nuestro color de piel o el pelo o lo que llamamos raza son una infinita parte de todos los genes que tenemos. Entonces puede ser que un señor chino y yo seamos genéticamente mucho más parecidos que uno de ustedes que está sentado en primera fila y yo, aunque pertenezcamos a lo que antes se llamaba raza. Entonces la ciencia ha descubierto hoy que la raza es un constructo social, que no existe biológicamente algo como la raza. Y eso ya lo decía Abdu'l-Bahá hace más de 100 años, ¿no? Y de la misma manera que él decía eso, decía que de la misma manera que la raza es un concepto imaginario, la diferencia de género también es un concepto imaginario. No existen las diferencias entre hombre y mujer. Ambos son igualmente inteligentes, ambos tienen las mismas capacidades. Y entonces él dice, si en algunas sociedades, si tradicionalmente la mujer ha estado en un plano inferior al del hombre, no ha sido porque tenga unas capacidades inherentes inferiores a las del hombre, sino ha sido porque a ella se le han dado unas oportunidades educativas diferentes a las del hombre. Y entonces Abdu'l-Bahá les decía a todas sus audiencias, si le dais a hombres y mujeres la misma educación, igual que lo de las razas, veréis que las mujeres llegarán al mismo nivel que los hombres o superior. Tanto es así que él dice que si una familia, y lo dice también Bahá'u'lláh, si una familia no puede otorgar la misma educación a sus hijos y a sus hijas, porque no tiene los recursos o lo que sea, tiene que dar prioridad a la educación de las hijas. Porque tradicionalmente ellas han estado discriminadas en cuanto a la educación y porque además la mujer es la primera educadora de la humanidad. Porque es la primera educadora, ha de educar junto al hombre, por supuesto, pero es la primera educadora de la infancia. Sí que es tan clave la educación de la mujer. Entonces, Abdu'l-Bahá no solamente dice eso. En aquella época, para que se hagan una idea, las feministas en Inglaterra eran aproximadamente 500.000 de mujeres. De todas las feministas de Inglaterra, aproximadamente entre 40.000 y 50.000 solamente pedían el voto de la mujer.
Fíjense, de todas las feministas, una pequeña parte estaba preocupada por el voto de la mujer. Pero es que había otra organización de mujeres, que era la Liga contra el Voto Femenino, otra que estaba formada por mujeres, que tenía un número igual de miembros. O sea, las organizaciones que pedían el voto para la mujer y las organizaciones que pedían que la mujer no votara, ambas compuestas por mujeres, tenían el mismo número de miembros. Fíjese qué minoritario era el movimiento sufragista en aquella época. Entonces Abdu'l-Bahá les decía, la mujer no solamente ha de votar, la mujer ha de participar en igualdad con el hombre en todos los ámbitos de la vida. Han de participar en la política, pero también han de participar en la industria, en la ciencia, en todos los ámbitos de la vida. Aquello en aquella época, decir aquello era totalmente radical. Muy pocas personas creían en eso, pero su visión iba más allá. Y estaba seguro que cuando la humanidad hiciera eso, cuando la humanidad diera la misma educación a hombres y a mujeres, las mujeres se desarrollarían como así han hecho a tal punto que en muchos ámbitos de la vida ya están alcanzando la plena igualdad con respecto al hombre. Permítanme leerles, y voy a necesitar las gafas. Les decía antes que la juventud acaba yéndose, y esto es un buen síntoma de ello. Necesitar gafas para todo. Permítanme leerles una carta que escribió Abdu'l-Bahá a los bahá'ís de París en 1911. 1911, hace 110 años. Y en esa carta les habla de cómo será el futuro de la mujer, en un momento en que la mujer está terriblemente discriminada. Y repito, en un momento en que la ciencia dice que la mujer es inferior al hombre. No lo dice los machistas, no, lo dice la ciencia del momento. Incluso las propias mujeres creen que ellas son biológicamente inferiores al hombre. Abdu'l-Bahá dice: las mujeres entrarán en todas las ramas administrativas de la política, alcanzarán tal adelanto que llegarán a ser consideradas como la más alta posición en el mundo de la humanidad y tomarán parte en todos los asuntos. Tened seguridad en ello, no os fijéis en las condiciones presentes. En un futuro no lejano, el mundo de las mujeres será refulgente y glorioso. Así lo ha deseado su santidad Bahá'u'lláh. Cuando se realicen elecciones, el sufragio será un derecho innegable de la mujer y la entrada de la mujer en todos los departamentos humanos llegará de forma irrefutable e incontrovertible. Y atención a esta frase: ningún alma puede retardarlo ni impedirlo. Fíjense qué visión, la visión de Bahá'u'lláh, de Abdu'l-Bahá, y qué suerte nosotros que somos una generación que empezamos a ver, porque todavía falta mucho por recorrer, empezamos a ver el cumplimiento de esas palabras. Pero qué interesante lo que dice Abdu'l-Bahá: ningún alma puede impedirlo ni retardarlo, ¿no? Es inevitable. Y nuevamente, Abdu'l-Bahá no se limitó al plano discursivo, al plano teórico. Él, incluso estando en prisión, dedicó incesantes esfuerzos para elevar la condición de la mujer ahí donde estaba más discriminada. Como les he dicho antes, el país natal de Abdu'l-Bahá, el país natal también de Bahá'u'lláh, el fundador de la fe Bahá, era Persia, un país musulmán donde todavía hoy la mujer está tremendamente discriminada. Hoy nos llegan las noticias de cómo es la condición de la mujer en Afganistán, por ejemplo. Pueden imaginarse hace 150 años, 100 años, que la condición en aquella región de la tierra de la mujer era infinitamente aún peor de lo que hoy es, y eso que hoy es ya muy malo. Y Abdu'l-Bahá, desde su prisión, encaminó los esfuerzos de los bahá'ís persas para que establecieran las escuelas para mujeres. Y en diferentes ciudades del país se establecieron las primeras escuelas para niñas jamás creadas en Persia. Y ciudad tras ciudad las niñas iban siendo educadas, y cuando se hacían mayores, las mejores estudiantes se formaban como maestras y ellas mismas iban a otras ciudades y fundaban escuelas para otras mujeres. Y en pocas generaciones surgió todo un colectivo de mujeres educadas, que sabían leer y escribir, que eran capaces de participar en los discursos públicos,
que eran capaces de conversar con los hombres, de tomar decisiones conjuntamente. Y además Abdul Bahá educó a las comunidades bahá'ís de Oriente a eso, a que participaran hombres y mujeres en las deliberaciones de las comunidades bahá'ís. De manera que en poco tiempo, mientras en el país las mujeres eran consideradas como muebles, eran consideradas como pertenencias del varón, en el seno de las comunidades bahá'ís, las mujeres se sentaban en la misma sala que los hombres, consultaban juntos, debatían juntos, tomaban decisiones juntos, colaboraban juntos en un plano de absoluta igualdad. Y generación por generación, tras generación, la comunidad bahá'í de Persia iba aprendiendo a alcanzar mayores y mejores niveles de igualdad. De tal manera que cuando Abdul Bahá visitó Occidente y daba sus enseñanzas sobre la igualdad entre el hombre y la mujer, él decía: esto que os estoy diciendo puede parecer muy radical y puede parecer muy lejano, pero si viajáis a Persia y vais a las comunidades bahá'ís, veréis que eso ya está sucediendo. Y fue él que lo logró. Y nuevamente vemos cómo él acompañó siempre la teoría de la acción. Otra cuestión muy sorprendente de la vida de Abdul Bahá es que él, los esfuerzos infinitos que hizo a favor de la paz. Él tuvo la ocasión de reunirse con las principales organizaciones pacifistas del momento. En aquella época las organizaciones pacifistas no son como las de ahora, que son muy pocas, tienen muy pocos miembros y apenas tienen ninguna fuerza. En aquella época, paradójicamente, en los años previos a la Primera Guerra Mundial, las organizaciones pacifistas estaban en su apogeo. Tenían el apoyo de los políticos, tenían el apoyo de las mayores fortunas del mundo. Una de esas fortunas era de Andrew Carnegie, era el Amancio Ortega de aquella época, y él donó $10 millones de aquella época, $10 millones para financiar al movimiento pacifista, tanto en Norteamérica como en Estados Unidos. Andrew Carnegie, que era líder del movimiento pacifista, era tan influyente que él conseguía que el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, viajara a Alemania, se entrevistara con el Kaiser y le tratara de convencer para firmar acuerdos de arbitraje internacional, que en aquel entonces era considerado para los pacifistas la solución para alcanzar la paz. Abdul Bahá tuvo la oportunidad de entrevistarse con todos ellos, de hablar para todos ellos, le organizaron conferencias, le organizaron recepciones. Y estas personas, que eran muy bien intencionadas y que trabajaban por la paz y, como he dicho antes, dedicaban sus fortunas a la paz, estas personas eran también racistas como los demás. Eran nacionalistas y eran machistas igual que los demás. Este Andrew Carnegie, por ejemplo, que les he mencionado, él decía que la paz del mundo se conseguiría cuando los miembros de las razas teutónicas, refiriéndose a los franceses, a los alemanes, a los ingleses y a los estadounidenses, se unieran para dominar juntos el mundo. Para él la paz, él trabajaba para la paz, para que eso sucediera, que las razas teutónicas se unieran para dominar al resto del mundo. Otros pacifistas muy conocidos en aquella época, por ejemplo el presidente de la Universidad de Stanford, que invitó a Abdul Bahá a conferenciar a la universidad, creían que la guerra es mala porque debilita las razas. ¿Por qué debilita las razas? Decían, bueno, ¿quién va a la guerra? Los hombres sanos. ¿Quién se queda atrás? Los hombres enfermos, que se reproducen y tienen hijos. Los sanos se mueven en la guerra, los enfermos se reproducen y tienen hijos que nacen defectuosos, por lo tanto las razas superiores se debilitan. Y además decía, la guerra es mala, decía, el colonialismo es malo, porque vamos a África y esas razas que por sí solos desaparecerían, porque son inferiores, gracias a nuestros médicos y gracias a nuestros avances tecnológicos, van a sobrevivir, pero su destino tendría que ser desaparecer. Fíjense lo que creían los pacifistas del momento. Pero ante esto, y entonces ellos ponían su fe en la paz, en el que en el mundo existieran tratados internacionales. Ellos estaban seguros que cuando hubieran tratados internacionales de arbitraje, tribunal de justicia, etcétera, etcétera, entonces la paz estaría asegurada. Sin embargo, Abdul Bahá una y otra vez les dijo, no es eso, no es como ustedes piensan. La causa de la guerra no está únicamente en la ineficacia de nuestra política. La causa de la guerra está sobre todo en el hecho de que entre nosotros existe odio racial, odio nacional y odio religioso. Mientras persistan este tipo de prejuicios,
mientras persistan estas formas de odio, siempre habrá guerra. Por muchos planes que se hagan, por muchos diseños de gobernanza que se hagan, mientras existan estas circunstancias, siempre habrá guerra. Así que dijo, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que necesitamos para que haya paz? Reconocer que la humanidad es una sola. Reconocer la unidad de la humanidad. Reconocer que aunque somos blancos, negros, chinos, aunque somos de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes lenguas, aunque somos de diferentes géneros, todos en realidad somos uno. Tenemos en común nuestra dimensión espiritual, independientemente de las diferencias que hayan entre nosotros en lo material. Y tan convencido estaba de ese diagnóstico, tan clara tenía su visión de que la humanidad estaba sumida en lo más profundo del pozo del odio y los prejuicios, que él llegó a vaticinar que la guerra, lo que después conocimos como la Primera Guerra Mundial, era inevitable. Yo, que como ha explicado antes Shadi al presentarme, he tenido ocasión de rescatar miles de artículos de prensa sobre él, entrevistas que él dio, conferencias que él dio. He tenido la oportunidad de leer muchísimas cartas que escribió, la mayoría de ellas no publicadas. He contabilizado al menos 17 ocasiones entre 1911 y 1913 en las que él avisó de la inminencia de una gran guerra que empezaría en Europa y se extendería en el mundo. Y a un periodista de Montreal le dijo, en esto no hay nada de profecías. Le dijo que iba a haber una gran guerra, que Canadá por sus... Montreal está en Canadá, que Canadá por sus vínculos con el Reino Unido se vería implicada en la guerra, como así fue, que mandó tropas. Le dijo, en esto no hay nada de profecía, solo hay que ver el odio que existe y las circunstancias espirituales y morales del mundo tal como hoy las vemos. Incluso cuando acabó la Primera Guerra Mundial y se estableció la Liga de Naciones, se estableció la Sociedad de Naciones, y todo el mundo estaba muy optimista porque creían que eso por fin traería la paz, tenemos varias cartas de él, 3 o 4 por lo menos, en las que él dice que esto no va a traer la paz en absoluto, aún habrá otra guerra, y en una carta muy particular que escribe a algunas personas en Latinoamérica, dice, con seguridad habrá una guerra mayor que esta, más severa que esta, son las palabras textuales. Porque su diagnóstico del mundo no se refería solo, de la situación del mundo, no se refería solamente a las cuestiones materiales, sino también a la condición espiritual del mundo. Entonces les he dicho, no quiero extenderme demasiado para no aburrirles, les he explicado que Abdul Baha no se limitó al plano teórico, no se limitó a explicar las cosas, sino que sobre todo trabajó en enseñar con su propio ejemplo esos principios espirituales, pero también en utilizar a la comunidad Bahá'í en un instrumento, en un modelo que sirviera como referencia a la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando él hablaba en contra del racismo, al mismo tiempo educaba a los bahá'ís estadounidenses que habían sido criados en el racismo y que por lo tanto ellos mismos también eran racistas, les había educado para que superaran el racismo y se convirtieran en una comunidad racialmente integrada. Y al convertirse en una comunidad racialmente integrada, se convirtieron sin quererlo en un modelo, en una referencia para los demás que demostraba que las palabras que Abdul Bahá decía no eran una utopía, sino que eran algo que se podía llevar a la acción social, algo que podía ser una realidad. Y desde entonces, y lo mismo con el tema de la mujer, con el tema de la paz, con el tema de la unidad de las religiones, que es un tema muy interesante, pero que no me va a dar tiempo a exponer hoy. Fíjense, con el tema del racismo, una pequeña anécdota. Fíjense a tal punto llegó la madurez de la comunidad bahá'í en la cuestión del racismo, que en una ocasión organizaba en Nueva York una comida multitudinaria en un restaurante para despedir a Abdul Bahá, unas semanas antes de que él se fuera a Norteamérica. Y justo el día antes de la celebración de la comida, cuando ya estaban las invitaciones enviadas, cuando estaba todo organizado, cuando ya no se podía cancelar, el dueño del hotel, del restaurante, dice, ¿cómo que van a venir negros al hotel? No. A este hotel no está prohibida la entrada de negros.
así que tuvieron que, con mucha vergüenza, avisar a las personas invitadas de raza negra que no podían venir porque el dueño del restaurante no les dejaba entrar. Pero entonces organizaron una comida nueva unos días después, en un restaurante al que sí que se dejaba entrar a las personas de raza negra, y los propios bahá'ís de raza blanca se pusieron como cometido ser ellos los mayordomos y servir ellos la comida a las personas de raza negra que habían venido a esa comida y que habían sido rechazados unos días antes. A ese punto de madurez llegó la comunidad bahá'í de aquel momento, gracias al efecto transformador de la vida y las palabras de Abdul-Bahá. Entonces, desde aquel entonces, desde la época de Baha'u'lláh, desde antes incluso, la comunidad bahá'í en todo el mundo se está esforzando por traducir las enseñanzas de Baha'u'lláh sobre la transformación social y sobre el avance de la humanidad, traducirlas al campo de la acción social, al campo de la realidad. La comunidad bahá'í no es una comunidad utópica, no es una comunidad que solo tiene unos ideales, sino que es una comunidad que trata de llevarlos a la práctica y en la experiencia de llevarlos a la práctica aprender y mejorar. Somos, por una parte, una comunidad con unas ideas muy claras de cómo debe ser el mundo, pero también una comunidad que está permanentemente aprendiendo, que sabe que es imperfecta y que tiene mucho que aprender. Pero en ese esfuerzo de aprender cómo conseguir sociedades más igualitarias, cómo conseguir establecer la paz, cómo conseguir establecer la justicia, en ese proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo desde hace más de 170 años, las comunidades bahá'ís de todo el mundo están acumulando muchísima experiencia, generación tras generación, una experiencia que comparten con todos. Y no solo eso, esas enseñanzas que trae Baha'u'lláh, pensamos los bahá'ís, no son solo para los bahá'ís, para quienes creemos que Baha'u'lláh es el enviado de Dios para esta época, sino que son las enseñanzas para toda la humanidad, de tal manera que cualquier persona, de cualquier religión o sin religión alguna, está invitada a trabajar con los bahá'ís en ese proceso de aprender a cómo llevar a la realidad esas enseñanzas, aprender a transformar la sociedad de nuestro momento. Por ejemplo, un ejemplo que yo os quiero dar muy evidente. Nosotros vivimos en una sociedad, en un mundo, en un momento histórico en el que en el ámbito político las decisiones se toman desde la perspectiva de la competencia, el conflicto, la contienda, la lucha, la crítica, ¿verdad? O sea, sí, solo hace falta poner la televisión para verlo. Sin embargo, la comunidad bahá'í lleva 170 años aprendiendo a tomar decisiones de forma colectiva desde un paradigma totalmente diferente, desde la cooperación, desde el altruismo, desde el desprendimiento, que quiere decir expresar una opinión y ya olvidarte de que es tuya, ya considerarla como parte del grupo, y si se rechaza no pasa nada, si se acepta tampoco te sube el ánimo, ¿verdad? Llevamos generaciones y generaciones aprendiendo a tomar decisiones de esa manera, y eso es algo de lo que se puede beneficiar cualquiera, si quiere trabajar con nosotros en aprender en eso. Por eso muchas de las actividades bahá'ís están abiertas a toda la sociedad. Desde hace más de 170 años estamos aprendiendo en cómo educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que sean desde bien chicos conscientes de los valores morales y éticos que deben gobernar nuestras vidas, a que aprendan a ver a la humanidad como una sola, a que aprendan a verse como agentes activos en la transformación social. En el mundo en el que vivimos, el mensaje que se da a los niños y a los adolescentes es que, bueno, esta es una etapa de transición hasta la edad adulta, cuando seas mayor ya contaremos contigo. Dentro de la comunidad bahá'í es diferente, ya desde la niñez y desde la juventud, cualquier individuo puede contribuir al conjunto, al mejoramiento del conjunto, ¿no? Y eso es algo que también toda la sociedad se beneficiaría si pudiera aprenderla conjuntamente con nosotros. En definitiva, la comunidad bahá'í, siguiendo el ejemplo de Abdul-Bahá, trata de poner en práctica todo aquello enunciado por Baha'u'lláh, trata de aprender sobre cómo llevar a la práctica estas cosas e invita a cualquier persona que lo desee a formar parte de ese proceso de aprendizaje, independientemente de que crea o no en Baha'u'lláh. Amigos, nuevamente expresar mi agradecimiento a los organizadores y ahora que he acabado también a ustedes por su infinita paciencia escuchándome esta tarde. Espero que tengamos ocasión de vernos en futuras ocasiones y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.
Gracias, Amin, ante todo eso. Normalmente después se supone que esto es una conversación, ¿no? Entonces es el momento en el que compartiríamos ideas o sugerencias o alguna pregunta. Lo que no sé es de cuánto tiempo disponemos aquí. Eso sí no lo sé. 10 minutos. Vale, bueno, pues entonces no va a dar lugar a hacer preguntas, pero simplemente una pregunta, María Ángeles dice, una o dos preguntas aquí. Si alguien quiere comentar o decir algo. Como ha limitado a 2 preguntas, pues que lo ha explicado muy bien, dice. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, que vaya todo muy bien. Hasta luego, chao. De todos modos, invitarles a todos a la última sesión de conversaciones de verano que estamos teniendo durante este verano, que será el jueves 10 a las 8 de la... El viernes, ya he dicho otra vez, el viernes 10 a las 8 de la tarde en el Centro Bahá'í, que está justo al lado del Instituto del Bohío. En esa sesión, como dramatizamos o ponemos en práctica de una forma más familiar, menos formal, ejemplos de la historia de la vida de Abdul Baha. Lo hemos llamado una miriada de sonrisas, en los que durante su vida, como bien dijo Amin, ha dado muchos ejemplos de cómo llevar a la práctica unas enseñanzas para mejorar el mundo. Y lo importante que es actuar y no dejarlo en utopía o en palabras bonitas. Entonces son todos muy bienvenidos a esa reunión el viernes 10 a las 8 de la tarde en el Centro Bahá'í, al lado del Instituto del Bohío. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche.